para que quede la oración grabada. Ok, bueno, buenas noches, hermanos. Martes 14 de junio, bueno, martes diferente, martes de celebración. Sí, Estamos en así es. Qatar, que quede grabado en el video eso. Pero bueno, ya vamos a lo nuestro, ya sufrimos, ya estamos disfrutando también esa parte, entonces ahorita vamos a pasar ya a la parte espiritual, la parte de compartir la palabra, dándole gracias a Dios siempre por estos espacios que tenemos la oportunidad de disfrutar, ¿no? Entonces, regálanos, David, una oración ahí para arrancar, güey. Sí, claro. Bueno, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das hoy, Señor, para podernos reunir en este tiempito, Señor, para aprender más de su palabra, edificarnos, Señor, como hermanos que somos, Señor, y te pedimos que nos ayudes y nos proveas sabiduría, Señor, y que lo que hoy, Señor, nos enseñes en tu palabra, Señor, sea de mucha edificación y de bendición para nuestra vida, y que así como seamos buenos oidores, Señor, también podamos ser buenos hacedores de sus palabras, Señor. Gracias por este día, Señor, un día muy lindo, muy precioso, Señor, y lo ponemos todo en tus manos, Señor Jesús, lo que venga, Señor Jesús, en esta noche, de sus palabras, Señor. Te damos las gracias, Señor, por ser un Dios bueno, un Dios misericordioso y por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad y nos disponemos, Señor Jesús, a aprovecharla, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Buenas noches a todos. Dios Amén. les bendiga. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, Davis. Ok, bueno, vamos a seguir hoy, no a seguir, bueno, sí seguir, porque ya hemos hecho en algunos martes anteriores. Recordarles nada más, recuerden, el espacio de los martes no es propiamente un estudio bíblico, porque nosotros no vamos secuencialmente con un tema en particular desarrollándolo, como les he dicho varias veces, sino que alternamos temas, ¿no? Un martes podemos agarrar principios, agarramos otro tema, agarramos profetas menores. De hecho, hoy vamos a estar viendo un profeta menor que nos va a compartir Paola eso, ¿no? ¿Quién de los que ustedes están aquí, o sea, sabe de qué se trata el libro de Nahum, por ejemplo? Así, sin buscar, ¿no? ¿Saben ustedes? O sea, me imagino que han pasado por ahí, pero ¿recuerdan algo del libro de Nahum? Sin buscar, Pablito. Porque congelado, Pablito, ahí buscando en la Biblia, qué bárbaro. No, yo no me recuerdo así nada. Sí. Ok, está bien. De eso se trata, ¿no? O sea, porque recuerden que la suma de su palabra es verdad, dice. Entonces, cuando dice la suma es todo, ¿no? Todo realmente hace parte de la palabra. Entonces, es bueno saber de todo un poco, ¿no? Tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento los profetas y entre los profetas tanto los mayores, que son los que generalmente uno más conoce, pero también hay que conocer de los menores, ¿no? De siervos del Señor también, que o sea, no es que el Señor no los haya usado en gran medida, sí los usó muchísimo. Obviamente hubo algunos que escribieron, fueron mucho más extensos en los que escribieron y por eso se le llama profetas mayores. Entonces, bueno, vamos a entrar al libro de Nahum, un libro pequeño que Paola nos va a compartir en esta noche para que eh, vayamos ahí amarrando diferentes temas y al final, pues obviamente, como les decía, todo hace parte de la palabra y pues todo hace parte de nuestro crecimiento en torno a ella, ¿no? Entonces, Paola, la dejo ahí. Hola. Bueno, buenas noches y bueno, voy a compartir la pantalla de una vez. Entonces vamos a... Buenas noches, Pam. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver. Porque... sí. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Creo que la ven, ¿verdad? Listo. Está cargando. Bueno, ahí me avisan. Listo, ahora sí. Sí. Sí, gracias. Bueno, está cargando la pantalla
grande. Bueno, como ustedes saben, a mí me gusta hacer presentaciones, yo soy como más visual, entonces creo que así queda como un poquito mejor. Entonces, bueno, vamos a hablar de Gracias, los... Paola, en lo que a mí me toca. No, es mi forma. Pero bueno, entonces, bueno, vamos a hablar del libro de Nahum. Y aquí les quise hacer como, son 12 profetas menores, entonces este es el orden que está en la Biblia, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Mi mamá ya dio Joel, ¿verdad? Que hablamos de Joel y hablamos de que se arrepientan, que nunca dijo de que se arrepintieran, pero que se arrepintieran, ¿verdad? Nunca mencionó el pecado. Entonces yo les voy a venir a hablar de Nahum, de él, el profeta 7, ¿verdad? Entonces Bueno, ahí nada empezamos, más aclarar, bueno, Paola, sí. nada más que, aunque no lo mencionó en Joel, pero bueno, la vez pasada sí vimos que se habló de la cautividad, entonces y se hablaba de volver otra vez a las ciudades que ya hayan, bueno, todo ese proceso de la cautividad, y nosotros sí sabemos en el fondo qué fue lo que ocasionó el que el pueblo se fuera en cautividad, ¿no? Ujú, Que es todo lo que mencionaba Jeremías y todo eso allá lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, ujú. siga, Paola. Ok, sí. Entonces voy a hablarles del profeta Nahum y entonces empezando con quién fue el profeta Nahum y realmente como en todos estos profetas menores no se sabe mucho sobre Nahum, simplemente más o menos lo que dice en el libro, pero bueno, Nahum viene del hebreo Nahum o Nahum ya, que significa lleno de consolación o Jehová ha consolado. Dicen que pudo haber vivido entre el 663 antes de Cristo a 640 antes de Cristo hasta el 612 antes de Cristo. Y esto es por lo mismo que dice en el libro, o sea, como por los acontecimientos que él narra en el libro. Entonces dice, bueno, él pudo haber vivido en esta época, ¿verdad? Pero no es cierto, o sea, no es como a ciencia cierta, no es como que sí es verídico, digámoslo así, 100%. Y bueno, en el mismo libro, ¿verdad? En Nahum 1:1 dice que era un elquisita o el coshita. Entonces, esto es un gentilicio para los que han nacido en el Hosh o en el Kosh. Entonces, bueno, ya se sabe que él era 100% judío y él nació en el Hosh o en el Kosh. Pero bueno, me quise como centrar en esa parte de este, digamos, de dónde fue que quedaba el Hosh o el Kosh y pues hay varias versiones, hay como 3 versiones de dónde fue que quedaba o de dónde pudo haber existido este sitio. Entonces vamos a ver las diferentes. La primera, que es esta que les traje aquí, Em, y creo que es como la que es más, digamos, entre todos los escritos, entre todos los historiadores, es como la más aceptada. Y dicen que el Kosh, bueno, este es ¿verdad? Un mapa de Israel. Dicen que el Kosh quedó aquí. Ven, bueno, aquí donde estoy circulando. Entonces, arribita del Mar Muerto quedaba el Kosh. Entonces, eso es lo que ellos dicen. Dicen que ese es como el lugar como más, donde es como más posible que él pudiera haber vivido. Pero esta ciudad ya no se llama el Kosh, digamos, ya el Kosh ya no existe. Entonces, bueno, por eso es que tiene un signo de interrogación aquí. Y si ustedes ven, aquí también en Capernaum, también aquí entre paréntesis, casi no se ve, pero aquí también entre paréntesis dice el Kosh y con un signo de interrogación. Entonces, bueno, este es como el lugar donde dicen, sí, este puede ser, pero digamos que ahorita en la actualidad hay una ciudad en Israel y la busqué ¿verdad? Me metí en Google Maps y la busqué y puse el Kosh. En Israel hay una ciudad que se llama el Kosh, que queda aquí. Y entonces ellos, ¿verdad? La gente que dice que el Kosh queda en Israel están debatiéndose entre estas dos, entre si queda aquí arribita del Mar Muerto o si es la misma ciudad que existe hasta hoy que se llama el Kosh, que está aquí, ¿verdad? Casi ya llegando a la frontera norte de Israel. Entonces, estos, ¿verdad? Se basan en que el Kosh estaba aquí porque Nahum siempre les habla digamos, como al reino de Judá. Y bueno, ustedes saben que Judá estaba aquí, ¿verdad? Judá es el sur e Israel ya son todos estos 10. Entonces, bueno, espérenme, aquí, estos son estos 10.
Entonces, es por eso que ellos dicen que el Kosh debió de existir más hacia el sur, más para abajo. Y los que dicen que el Kosh es verdad, está aquí arriba y que está aquí, es porque ellos dicen que el Kosh antes estaba en Galilea, digamos, en la ciudad de Galilea, y que el Kosh era Capernaum, porque Capernaum es Capernaum, ¿verdad? Capernaum es aldea de Nahum. Entonces, bueno, ellos dicen, bueno, ¿cómo una ciudad se va a llamar aldea de Nahum y que Nahum no haya, ¿verdad? Vivido y nacido ahí? Entonces, bueno, eso se debaten. Y entonces no hay como algo, como algo cierto, una ciencia cierta de dónde fue que queda el Kosh. Es el Kosh que menciona en el libro de Nahum. Les traje aquí unas imágenes que ya las vieron como un segundo, de la ciudad de ahorita del Kosh, digamos, esta ciudad de este punto, me metí a este punto y dije, bueno, quiero ver imágenes del Kosh en Israel, del Kosh que hay ahorita y que existe, ¿verdad? Entonces, estas son las imágenes del Kosh. Dice que es una ciudad que es rural y es una ciudad agrícola, 100% agrícola, rural, y digamos que esta ciudad es como comunitaria en el sentido de que cada uno tiene su granja, digamos, cada familia tiene como su granja, pero todos se ayudan entre todos. Entonces es como algo que existe en Israel y es algo como diferente y es una forma de vivir, ¿verdad? Entre aldeas. Se ayudan, es algo comunitario, entonces cada uno tiene su granja y cada uno pues se comercializa. Entonces, bueno, si aquí ven, es una ciudad muy verde, muy fértil, muy fructífera. Entonces, bueno, esta es el Kosh en Israel. Luego hay una tercera versión, porque son tres, que hay una ciudad que queda en Irak que se llama Al-Kosh. Entonces puede ser, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Historiadores que dicen que puede ser que Nahum vivió aquí en Al-Kosh. Y aquí en Al-Kosh está la tumba de Nahum, bueno, la supuesta tumba de Nahum. Entonces, esta, digamos aquí que ven, esta es la tumba, ¿verdad? Y este es como la sinagoga que queda en Al-Kosh con la tumba de Nahum. Entonces, si ustedes ven, son las fotos de Al-Kosh en Irak, y si ustedes ven es algo un poco más árido. Y también es como algo más, es algo menos verde, y todo esto es porque ellos están en constante conflicto, ¿verdad? Con el Estado Islámico, con el ISIS. Entonces, todas estas, ¿verdad? Guerras han hecho pues que la ciudad y que las ciudades en general se hayan vuelto feas, digamos, no son paisajes bonitos de ver, ¿verdad? Son montañas y todo, pero son áridas. Entonces, bueno, este es el Al-Kosh, ¿verdad? Entonces, ellos tienen aquí esta tumba, y bueno, esta tumba ha sido, yo estaba leyendo que esta tumba ha sido muy resguardada, y hasta el gobierno de Estados Unidos en el 2019, por estas constantes batallas, pues toda la ciudad en sí ha sido destruida y destruida, pero bueno, el gobierno de Estados Unidos, ellos donaron $500,000 para reconstruir otra vez esa sinagoga, esa tumba, y para poder que eso se conservara. Entonces, bueno, ese es como un dato que me encontré por ahí, y ese sería como los datos que tenemos de Nahum. ¿Quién fue Nahum? Fue un judío que vivió en el Kosh, y bueno, no se dice de qué tribu venía, de qué no, y bueno, y estas son las tres posibilidades de dónde fue que vivió, o dentro de Israel o afuera, en Irak, ¿verdad? Entonces, después ya vamos para el propósito del libro. El propósito del libro, así, los 3 capítulos, son 3 capítulos de Nahum, es anunciar el juicio sobre Nínive. Entonces, Dios, digamos, Jonás, no sé si sabrán, o sea, Jonás sí es un profeta menor que yo creo que la mayoría sabe, el que se lo tragó el gran pez 3 días. Él iba a Nínive, ¿verdad? A decirles que se arrepintieran, o si no, Dios los iba a destruir. Después, bueno, él no quería irse a Nínive, al final terminó yendo, y bueno, Dios los salvó, les dio una segunda oportunidad y les dijo, bueno, está bien, no los voy a destruir. Entonces Jonás había profetizado acerca de Nínive, pero 150 años antes, ¿verdad? Antes Hola. Sí, dígame. Sí, disculpe, es que me quedé ahí un toquecito cortado.
antes de seguir. Nínive, entonces, sí es la ciudad en la que se da la historia, por decirlo así. Sí, digamos, el libro es sobre el juicio, digamos, la destrucción de Nínive. Ya las anteriores, digamos, las ciudades del Kosh, es donde él pudo haber nacido. O sea, Ok, lo de que tú acuerdo. preguntas, David, es que si este Nínive es el mismo Nínive que conocemos. ¿Eso es tu pregunta? Ah, no Sí, sé. que uno Así. orienta y geográficamente ubica a Nínive en la historia. Sí, sí, es el mismo. Sí, es el único Nínive en Nínive. Sí, digamos, el Nínive de Jonás es el mismo Nínive que ahorita está hablando Nahum otra vez. Ok, de acuerdo, gracias. Pero en otro tiempo, no mami, dígale Sí, qué sí, tiempo sí, está ahí. sí, 150 años después. Entonces, bueno, este libro menciona todo eso, pero no se menciona acerca del pecado de Israel y Judá, como antes, digamos, en la pasada de Joel. Joel era como arrepiéntanse, vengan y arrepiéntanse y no sé qué, y entonces, si no se arrepienten, les van a traer la langosta, el no sé qué, y todo eso, ¿verdad? Era como muy de Judá, de Israel, pero aquí no se mencionan los pecados de ellos, sino que es más bien, voy a destruir a Nínive. Ya les di una oportunidad, yo los iba a destruir hace mucho tiempo, se arrepintieron, pero volvieron otra vez a cometer mal, entonces ya no más, ¿verdad? Ya él no tiene otras oportunidades y ya con Nínive era como lo último, entonces es eso. Este libro, los tres capítulos es que ya va a destruir a Nínive, ya no le va a dar otra oportunidad, ya con Jonás, bueno, Jonás es el quinto profeta, entonces, bueno, iba antes de pero entonces, bueno, pasó todo eso y ya ahorita dijo, no, ya no más. Entonces, también aquí les traje como algo como curioso, que está escrito en hebreo poético, entonces Nahum usa mucha poesía hebrea, pero esto se pierde con la traducción, ¿verdad? Él a veces utiliza este tipo de poesía que va por las letras del alfabeto hebreo. Entonces él comienza y digamos que cada pasaje o cada línea comienza con la A, B, C, D, bueno, digamos, del abecedario de ellos, pero ese es un tipo de poesía que tienen, digamos, los judíos. Entonces, por eso es que Nahum es llamado el autor clásico de la poesía hebrea. Entonces, sí, ahorita, si no tienen una Biblia cerca ¿verdad? Ahorita vamos a leer Nahum, vamos a estar leyéndolo, son 3 capítulos pequeños y ahí vamos viéndolos. Entonces, vamos a ver que es como muy poético, muy de poesía, y después ahí va diciendo como, bueno, ¿verdad? Dios a través de Nahum diciendo, voy a destruirlo. Y voy a destruir no solo a Nínive, sino a Siria, y ahí vamos. Entonces vamos a ir parte por parte, pero sí es muy poético. Entonces vamos a empezar leyendo los capítulos, bueno, el 1, el 2 y el 3. Entonces, en algunas partes les voy a traer como explicaciones, como en el profeta pasado, y también traje palabras, ¿verdad? Que tal vez yo digo, bueno, tal vez esta no saben o tal vez yo no sabía, entonces ahí las puse para eso. Entonces voy a empezar a leer el capítulo 1.1 de Nahum, o sea, yo aquí en la Biblia y después vamos como en la presentación y así vamos, entonces para que pues sigan la lectura en sus Biblias o digital o a mano, no sé. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o si todo quedó claro de esa pequeña introducción de cuál es el propósito, quién era Nahum, no sé, todo claro. Pau, Entonces, dígame. ¿se sabe más o menos como a los cuántos años murió Nahum? No, digamos, no se sabe nada de la muerte de él, sino que lo que ellos dicen es que él pudo haber vivido entre la destrucción de la ciudad de Tebas y la destrucción de Nínive. O sea, puede ser que él muere, ese es como, como el año de muerte que le dan. La destrucción de Nínive es como, bueno, pudo haber muerto también por ahí, por ese tiempo.
pero puede ser que pudo haber muerto después o antes, no sé, digamos, pero sí le dan digamos, esa fecha. Sí, aproximadamente. Bueno, gracias. Ajá. Lo que se sabe es que murió, estimado. Sí, sí, murió. Entonces, bueno, vamos a leer. Nahum 1:1 dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Entonces ahí, bueno, aquí en la presentación dice, el escritor hace referencia al contenido del libro, el autor y su ciudad de origen. Como ya les dije, Elcos o Elchos o así. Entonces, esa fue la, la explicación pasada, todos los mapas que les traje. Y bueno, el texto no nos presenta ciertas características propias de los judíos, así como su ascendencia, la tribu a la que pertenecían aún, ¿verdad? No se sabe a cuál tribu perteneció. Entonces vamos a leer del 2 al 8 y luego volvemos aquí a la presentación. Entonces, Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Bueno, ahí hago como una pausa, porque agosta, ahí si lo ven en la pantalla, agosta es seca. Entonces, cuando dice, y agosta todos los ríos, es que seca todos los ríos, ¿verdad? Él puede hacer lo que quiere, bueno, también puede secar los ríos. Luego dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Ahí también les puse que hienden, que es acortar un fluido. O sea, cuando dice hienden las peñas, entonces acorta. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces, bueno, aquí volviendo otra vez a la presentación, que decía, del 2 al 8 dice que según los estudiosos, por las características del pasaje, este es un salmo y por su género literario poético se cree que se pudo haber tomado como un cántico del libro de las oraciones de los judíos. Entonces, si ustedes ven del 2 al 8, él está narrando cómo es Dios, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, vengador, entonces es muy poético, es muy descriptivo, entonces por eso es que eso lo toman como un salmo, como algo muy poético, ¿verdad? Entonces, aunque esté aquí en los profetas menores, pues se ve no solamente que él habla como históricamente, no, él escribe poéticamente. Y bueno, y va narrando que, ¿verdad? Dios es celador, vengador, y bueno, y se venga. Es como dándole como una introducción. Luego, del 9 al 12, vamos a leer, dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, ¿verdad? Consumación es consumir, extinguir. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sea como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, que son hojas secas, completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Entonces, Dios hace un llamado a confiar pues en la veracidad de su justicia y sus palabras. Entonces, acordémonos que Nínive y todos los, ¿verdad? Nínive es o era ¿cómo se dice? La capital del imperio asirio, y Asirio era uno de los enemigos que tenía el pueblo digamos, de Israel. Entonces, el pueblo de Israel era todo pequeñito en contra de todos estos enemigos grandes, y uno de esos enemigos era el imperio asirio, y la capital del imperio asirio era Nínive. Entonces, él lo que estaba diciendo era, bueno, yo voy a destruir y no me voy o sea, yo me acuerdo de los, ¿verdad? De mis enemigos y de los que le hacen mal a mis hijos, ¿verdad? A mi pueblo. Entonces, yo me voy a vengar de eso. Entonces, es eso. Entonces, listo. Entonces, ahora vamos con
el 13 y 14. Entonces dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas, mas acerca de ti mandará Jehová, que no te quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Entonces aquí dice que el Señor hace una sentencia de destrucción a Nínive y bueno, de otros pasajes. También, digamos, todos los profetas también hubieron algunos que también profetizaron en esto, la destrucción de Nínive. Entonces, en Isaías y en Sofonías lo encontramos. Ahorita, cuando ya pase esta filmina, digamos que terminamos de leer el 1, les traje Isaías, Sofonías, Segundas de Reyes, como para que no se quedaran ahí simplemente en la filmina, sino que leyéramos todos juntos y para que sí, digamos, puedan observar que no solamente él habló de la destrucción, sino que en Isaías, en Sofonías, hasta en Reyes se habló de eso. Entonces, bueno, aquí les traje algunas palabras que yugo es como ese dominio o la opresión que ellos tenían. Entonces, ahí cuando dice que aquí quebraré su yugo de sobre ti, o sea, quitaré ese dominio que tienen sobre ti. Y bueno, quitará esas coyunturas, que es como esa correa, decía que es una correa donde se unen los bueyes al yugo, ¿verdad? Que el yugo era lo que se les ponía aquí para que ellos movieran la carreta. Y bueno, una estatua, aquí digamos, porque aquí dice que, vamos a ver dónde dice, En el 14. En el 14 dice, destruiré escultura y estatua. Entonces yo dije, bueno, escultura y estatua, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la estatua es una escultura que representa algún animal o una persona. Ya la escultura puede ser de cualquier cosa, ¿verdad? Ya la escultura es como más amplia. Entonces, por eso es que dice una escultura y una estatua también. Entonces, va a destruir todo. Y bueno, ya el 15, ¿verdad? En el 15, ahí si ustedes ven, hay como un subtítulo que dice Anuncio de la caída de Nínive. Entonces ahí dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció de todo. Entonces, bueno, ahí Dios hace pues esa alusión a los constantes ataques y avallazados del imperio asirio a Judá. Entonces, están en Segunda de Reyes. Entonces, bueno, pereció, murió. Y el imperio asirio es lo mismo, ¿verdad? Como les comentaba, el imperio asirio, la capital era Nínive, entonces ellos tuvieron mucho poder y poco a poco ellos ellos fueron decayendo hasta que ellos se desaparecieron. Y bueno, y ahora, digamos, todos esos imperios ya desaparecieron, pues, pero digamos, el pueblo de Judá y el pueblo, digamos, de Israel, eso permaneció, los judíos ahí están y todavía siguen, ¿verdad? Y se mantienen. Ahora, como les decía, antes teníamos Isaías, Sofonías y Segunda de Reyes. Entonces en Isaías 10 dice, Asiria, instrumento de Dios. Entonces dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Y en el 34 dice, y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. O sea, los dos versículos están dentro de este subtítulo de Asiria. Entonces vemos que en Isaías también habla de que Dios también había puesto esa ira sobre el imperio asirio, ¿verdad? Sobre Nínive. En Isaías 14 también dice, Asiria será destruida. Entonces también ellos van hablando de lo mismo. Dice en el 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Entonces lo que estaba diciendo era que Asiria iba a ser destruida y que Jehová ya había planeado cómo era y se iba a hacer así, ¿verdad? Entonces, Isaías lo deja plasmado. Y en Sofonías también dice, y extenderá, bueno, Sofonías, le estoy adelantando ahí un poco a quien le toque Sofonías,
Dice, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Entonces vemos que tal vez en Isaías se nombraba como Asiria, ¿verdad? Que Asiria fue destruida, pero ya aquí en Sofonías es más claro, es más consistente en decir es Nínive. Nínive va a quedar destruida, va a estar como, ¿verdad? Asolada, va a estar en un desierto y aquí Sofonías también lo menciona. Entonces, bueno. Y luego en Segunda de Reyes dice, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Jahor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Entonces ven que, bueno, como les estaba diciendo, el imperio asirio era uno de los principales enemigos, digamos, de Israel, y ellos pues estaban en constante lucha y aquí en este de Segunda de Reyes pues ya el rey de Asiria tomó Samaria y pues los lleva cautivos a Siria. Entonces se ve esa lucha constante y entonces ya Dios sabía, Dios sabe eso y Dios ya después dijo, no, sí, yo los voy a destruir, pero a mi tiempo y como yo lo planeé y como yo lo tengo pensado, así se va a hacer. Y ya digamos, el título dice, Sennacherib invade a Judá. Entonces dice, a los 14 años del rey Ezequías, estamos en el rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Yo estaba leyendo un poco, bueno, ahorita, más adelante hay un poquito más de historia, pero yo estaba leyendo un poco de este rey de Asiria, de Sennacherib, y dice que Sennacherib fue uno de los mayores reyes de Asiria. Dice que él invirtió mucho en este imperio, en estas ciudades, él invirtió mucho, entonces él construyó muchos palacios y modernizó mucho las ciudades, ¿verdad? Entonces él como que invirtió mucho para que esta nación volviera otra vez a su poderío y pues retomara otra vez como todo ese esplendor. Entonces, bueno, Sennacherib hizo muchas cosas muy buenas y hizo también cosas muy malas porque pues también en los años donde él reinó, él pues invadió mucho terreno. Entonces, antes pues Asiria era un cosito así chiquitito, digamos, en el mapa y después, bueno, ya tenía todo, hasta Israel, ¿verdad? Llegó a conquistar. Entonces, bueno, tenía muchas ciudades y ellos tenían, bueno, así como para adelantarme, los asirios tenían mucho roce con los babilonios, ¿verdad? Los de Babilonia, porque Babilonia también era un imperio grande. Entonces, como que entre las dos grandes potencias se peleaban. Entonces, Asiria y Babilonia. Entonces, una vez ganaba uno y otra vez ganaba el otro y ahí estaban en esa lucha de poderes, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era como algo de Sennacherib. ¿Y por qué está aquí, verdad? Sennacherib realmente queda en la Biblia plasmado porque pues sí, hace mucho daño y digamos que ya después igual va perdiendo poder y bueno, ya se desaparece. Ahora sí, ese fue el capítulo 1. Fue como una introducción porque al principio fue como un poema, una poesía y ya después comienza a decir, bueno, Dios se acuerda, Dios es vengador y Dios lo va a hacer. Entonces ya al final fue que menciona a Nínive. Entonces vamos a leer el capítulo 2 y igual, del el 1 al 2 y ahí vamos. Entonces, el 1 al 2 dice, Nahum 2, dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Entonces, bueno, aquí en el capítulo 2 del 1 al 2 dice que compara la experiencia de Jacob e Israel con la de Nínive.
es inútil hacer preparativos contra el inminente juicio de Dios. Entonces, aquí lo que dice es como no vaya y le está hablando a Nínive, ¿verdad? Que dice como no vaya y vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza, pero igual vas a quedar destruido, ¿verdad? Eso está bien, prepárese, pero ya cuando Dios dictó ya la orden, no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ahorita vamos a, ¿verdad? Después de esta filmina, tengo como las palabras que están ahí como extrañas, como esto de mugrones, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben qué es mugrones, pero bueno, lo vamos a ver ahorita, más adelante. Entonces, bueno, vamos a leer del 3 al 12. Entonces dice, el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? Donde se recogía el león y la leona, y los cachorros del león, y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundicia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Entonces, ven que él es muy poético. Entonces, del 3 al 12, narra y describe, es muy descriptivo de cómo va a ser esa destrucción de Nínive, pero bueno, es como un poema. Entonces, bueno, presenta un poema que celebra esa derrota del enemigo y bueno, la descripción de la derrota de Asiria es particularmente vivida. Entonces, ahí ustedes ven que es como que él dice, bueno, están los leones, la leona y los cachorros de león. Entonces, podemos ahí decir que Nínive era una ciudad muy abundante, ¿verdad? Muy sobreabundante, pero todo era para ellos, todo era para ellos. Y entonces, bueno, ahí dice, ¿verdad? Al final dice, ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y entonces llenaba todo para sí. Entonces lo habla muy poético, muy de león, leona, cachorros y así, pero bueno, todo eso está como muy descriptivo para decir, bueno, Nínive era una super ciudad, pero vean todo lo que va a pasar. Y bueno, ahí hay unas ciertas palabras y entonces ahorita las vemos. Y ya en el último versículo del capítulo 2:13 dice, bueno, hay una, ¿cómo se dice esto? Como un subtítulo que dice destrucción total de Nínive. Entonces, si ustedes ven el subtítulo anterior es que él anuncia que va a caer Nínive y ahora ya dice, sí, ya es la destrucción total. Entonces empieza con, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Entonces, esto de que nunca más, dígase, cortaré de la tierra tu robo es porque ellos no sé, decían que ellos eran muy característicos de que ellos robaban. Entonces, ellos se quedaban, esto de que ellos se quedaban mucho con todas las cosas, pero el hurto, el robo, todo esto era muy característico de esta ciudad. Entonces, bueno, él decía, bueno, los voy a destruir y voy a destruir esa práctica de que ellos robaban. Entonces, sí fue algo como interesante. Entonces, bueno, ahí dice que Genofonte narra que Nínive fue destruida en una inundación del Tigris. La caída de Nínive se da en el 612 a.C. en manos de Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, fundador del imperio babilónico, y por los medos bajo el reinado de Ciasares. Entonces,
ellos dicen que Nahum tuvo que haber, ¿verdad? Si él anunció esto, Nahum tuvo que haber vivido antes del 612 antes de Cristo, ¿verdad? Él lo anuncia, entonces obviamente tiene que ser antes de eso. Y bueno, ahí el imperio de los babilonios y el imperio de los medos, ¿verdad? Se une y se hacen aliados. ¿Para qué? Para destruir al imperio de Asirio, ¿verdad? El imperio de Asiria y bueno, digamos que la capital era Nínive, entonces destruyen Nínive. Entonces, bueno, esos dos imperios, ¿verdad? Son varios imperios, son grandes, todos eran como, en realidad todos eran, todos entre todos, pero bueno, ya aquí dicen, bueno, tenemos un enemigo en común y unámonos. Entonces se une el padre de Nabucodonosor, que ustedes, espero que sí sepan quién es Nabucodonosor, que sale en Daniel. Entonces, el papá de él, junto con el rey de los medos, ellos dos se unen y destruyen Nínive en el 612 antes de Cristo. Entonces, bueno, ven que todo está relacionado, todos son como papá, hijo y así. Entonces, ahorita vamos a seguir. Y quería, bueno, también este es el capítulo 2 donde narra, ¿verdad? Ya más conciso cómo va a ser esa destrucción de Nínive. Y quería pues hablarles un poquito de Nínive ya como en parte más, de meterles como un poquito de historia para que lo que aprendí, lo aprendamos todos. Y entonces, bueno, sí, les dije que habían ciertas palabras. Entonces, antes de hablar de Nínive, les voy a hablar de palabras del capítulo 2 que me parecieron extrañas y dije, bueno, tal vez eso no esté como tan claro. Entonces, los mugrones que hablaba en el versículo 2, me acuerdo, es un tallo largo que sin cortarlo de la vid son las uvas, ¿verdad? Entonces, sin cortarlo de esa vid, se entierra para que produzca una nueva planta. Entonces, si ustedes ven, hay como injertos, digámoslo así, son tallos largos y entonces, bueno, esos tallos se ponen para que crezca y como que se amarre otra planta y entonces ya comiencen a multiplicarse las plantas en los viñedos, ¿verdad? Todas esas vids. Y la grana es un color rojo intenso. Cuando dice que van a temblar las hayas, yo busqué hayas y es un árbol grande de corteza gris. Entonces ahí es muy descriptivo porque dice, bueno, cuando venga la destrucción ya de todo, hasta los árboles, ¿verdad? Gigantes, así súper grandes, hasta esos árboles van a temblar. Luego la suntuosidad es algo magnífico, es algo espléndido, algo muy lujoso. Demudados, cuando decía que ellos iban a tener unos rostros demudados, es como alterados, como desfigurados, entonces van a tener como, ¿verdad? Que el semblante se les va a cambiar, va a ser otro semblante, ellos estaban felices, ellos estaban, ¿verdad? Ellos tranquilos y todo ahí como en su pecado, y bueno, y ellos se les va a desfigurar esa cara, ¿verdad? Y luego la majada, donde decía que la majada de los leoncillos, de los bebés leones, es el lugar donde se recogen los animales por las noches. Entonces ellos decían, ellos están muy tranquilos, todo bien, pero ya eso ya no va a estar. Entonces también ver que, bueno, eso, Nínive se repite, y yo estaba, digamos, hasta Apocalipsis, ¿verdad? Yo no me meto en Apocalipsis, pero uno de los comentarios que leía era que en Apocalipsis se dice, bueno, los asirios van a volver otra vez y van a bendecirnos, pero sin Nínive. Y entonces excluyen a Nínive y entonces lo que decían era que esta ciudad es apóstata, ¿verdad? Y el Señor lo que más, ¿verdad? El más le duele es la apostasía. Entonces ver que 150 años antes ellos tuvieron esa oportunidad de escuchar la palabra y se arrepintieron de verdad y después volvieron otra vez, ¿verdad? Conociéndola, se apartaron de esa verdad, se apartaron de todo lo que tenía que ver con el Señor y entonces por eso es que el Señor tiene tanta ira de eso, porque ellos sabían y conocían del Señor, ¿verdad? No es como otras ciudades que, pues, ¿verdad? Todos los otros, digamos, imperios que tal vez no les habían llegado todavía la palabra, pero ellos sí se les llegó un Jonás, que era, digamos, el predicador o el profeta que les tocó a ellos,
y tuvieron esa oportunidad y la dejaron ir. Entonces, bueno, esa ciudad, bueno, se volvió aún más mala y se sumaba a eso de la apostasía. Entonces, bueno, ahora sí voy a hablar de la ciudad de Nínive y voy a hablar un poquito ya menos, menos bíblica y un poquito más histórica, más técnica. Dice que la ciudad de Nínive estaba, porque pues ya son ruinas, estaba situada en la confluencia de los ríos Tigris y Kosh. Nínive era un importante punto de paso de las rutas comerciales que cruzaban el Tigris. Entonces, como Nínive era un importante paso, entonces pues ya ustedes sabrán que la economía era muy buena. Entonces, Nínive era muy rica por eso, porque digamos, como era una ruta comercial, ahí llegaban de todo lado. Y bueno, como les estaba hablando del rey Sennacherib, este mismo rey fue el que convirtió en Nínive en la capital del reino de Asiria a finales del siglo 8 antes de Cristo. Entonces, bueno, Sennacherib vino a revolucionar todo y metió mucho, digamos, mucha plata, muchas edificaciones, ¿verdad? Hizo de todo y él dijo, no, Nínive va a ser la capital del imperio asirio. Dice que en la actualidad en Nínive, digamos que son ruinas, pero ahí, digamos que se encuentra como limitado por dos grandes montículos, ¿verdad? Los montículos son estos como montañas de tierra, pero grandes, ¿verdad? Y uno es, bueno, Koyunjik y Nevi Yunus, ¿verdad? Esos son dos montículos. El primero, bueno, yo estaba leyendo que el primero ha sido, digamos, los historiadores han venido y lo han explorado muy bien, pero el segundo se llama Nevi Yunus y significa profeta Jonás. Y entonces este segundo montículo, algo como curioso, digamos que no lo han podido tocar mucho porque es como ahí, dentro de ahí, tienen un santuario musulmán al profeta Jonás. Entonces, no es muy tocado porque pues sí, es algo sagrado y ya consagrado por los musulmanes, pero es del profeta Jonás. Entonces, ver que igual, aunque la ciudad de Nínive es como interesante esto de que la ciudad de Nínive, ellos al final terminaron desechando este dios de Jonás, pero tienen un montículo y tienen como todo un lugar consagrado para el profeta Jonás. Entonces, para ellos, para la ciudad de Nínive. Como de respeto, ma. Sí, exacto. Digamos que el profeta Jonás para los musulmanes, ¿verdad? Porque ahí vive toda esta comunidad musulmana. Fue muy importante. Entonces, bueno, es algo curioso. Y bueno, y ahorita las ruinas de Nínive se encuentran en la actual ciudad que se llama Mosul, en Irak. Y bueno, y esto quedó en ruinas por el Estado Islámico. Como les estaba hablando antes de Al-Qosh, ¿verdad? Todas estas ciudades de Irak han sido tomados por el ISIS, han sido tomados por ¿verdad? Todo este Estado Islámico y las han deteriorado. Entonces, aunque esta ciudad de Nínive y aunque estas ruinas son patrimonios de la humanidad, porque pues, ¿verdad? Son reliquias, igual ellos, obviamente ellos eso no les importa, ellos van, destruyen ahí todo a su paso. Entonces eso ha quedado muy destruido. Entonces les traje algo muy curioso que me encontré y dice que en la Biblia se menciona que esta ciudad fue edificada por el rey Nimrod, que fue bisnieto de Noé. Entonces el bisnieto de Noé, el rey Nimrod, fue el que funda esta ciudad de Nínive en Génesis 10 del 7 al 11, pero pues les traje del 6 al 12. Y bueno, y se los leo, dice, los hijos de Cam, si saben, bueno, Noé tuvo 3 hijos y uno de esos 3 hijos era Cam. Entonces los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, ¿verdad? El primero que se menciona aquí, entonces Seba, Jávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, que es este de aquí, es Seba y Dedán, y Cus engendró a Nimrod, ¿verdad? Entonces Cus, todos estos, y luego otra vez Cus engendró a Nimrod. Y entonces dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice
todo esto de Nimrod, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió, ¿verdad? Él comenzó en este reinado en Babel, en Erec, en Accad, y luego salió para Siria, y ahí edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, y entre Nínive y Cala, ¿verdad? Y la cual es ciudad grande. Entonces él comenzó, él era un gran, poderoso gobernante, entonces él reina en todos estos lugares, y entonces después dice, no, me voy a Siria, y ahí edifica Nínive. Entonces es algo curioso, digamos, de la ciudad de Nínive, que fue el bisnieto de Noé que la crea. Entonces aquí les traigo unas imágenes. Este es un mapa, digamos, de los antiguos. Aquí, ¿verdad? Si ustedes ven, aquí está Jerusalén, ¿verdad? Todo esto es Israel, pequeñita, digamos, parte de la tierra. Y aquí quedaba Nínive, ¿ven? Aquí está Israel, Jerusalén, ¿verdad? Damasco, todo esto, y aquí queda Nínive. Ahora, aquí también dice imperio asirio, imperio babilónico. Entonces ven que todo el imperio asirio, pues asirio era esto. Y después llegó un tiempo donde fue todo esto. Y Babilonia también, o sea, ellos se peleaban, ellos eran los dos como contrincantes, Ahora, digámoslo ¿de acuerdo? así. Ahorita se pegó. Cierre la Se cámara, pegó. mami, para que, Bueno, voy. para alivianar un poco el asunto. Bueno, no sé qué me escucharon, pero bueno, lo que les estaba diciendo es que aquí quedaba, bueno, Israel, Jerusalén, Damasco, y acá estaba Nínive. Entonces, si ustedes ven, lo rojo es el imperio asirio y lo morado es el imperio babilónico, pero a veces como que se juntan, y era por eso, porque ellos dos eran como esos contrincantes, y pues lo que ellos peleaban más que todo era el terreno. ¿Quién tenía más población? ¿Quién tenía más territorio? Entonces era esa lucha. Entonces, bueno, eso era lo que, no sé sí. Ahora, esta imagen de aquí es como pudo haber sido Nínive en sus años gloriosos, ¿verdad? Toda edificada, grandes edificaciones. Y aquí esto de abajo es como está ahorita en la actualidad. Esta, digamos, en la izquierda es, digamos, el título que decía era cómo el Estado Islámico ha destruido la ciudad de Nínive. Entonces, bueno, ahí todo se ve que todas estas destrucciones han sido por eso. Y ya después esta también, han quedado, ¿verdad? Edificaciones así, pero si ustedes ven es algo muy árido donde pues ya casi no hay gente y está todo en ruinas. Esa es la Nínive que conocemos de Jonás, y esta es pues la misma Nínive. Luego vamos con el capítulo 3, ya el último, entonces vamos a leerlo también y vamos a ir ahí como. Entonces, el capítulo 3:1 dice: Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte de pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieran se apartarán de ti, dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Entonces aquí, bueno, aquí viendo la presentación, que dice que Dios nos presenta una radiografía de la ciudad de Nínive. Entonces, bueno, si ustedes ven, ¿verdad? Era así como
que había gente que robaba, fornicarios, rameras, ¿verdad? Todo eso se movía en esa ciudad de Nínive, pero bueno, como ustedes ya lo están viendo desde el capítulo 1, lo muestra muy poético, ¿verdad? Lo muestra muy figurativo, ¿verdad? No es como que aquí, digamos, en el 3:5 que dice que descubriré tus faldas y mostraré tu desnudez, ¿verdad? Obviamente es muy figurativo de que Nínive iba a quedar destruida y que todo el mundo iba a hablar de ella, mundo iba a hablar de esa desolación que iba digamos, a suceder. Entonces, bueno, ahí. Y después del 3 del 8 al 10 dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles y sobre sus varones echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Entonces, si vemos aquí, digamos, la presentación, dice que el profeta Nahum hace referencia a la caída de la ciudad de Tebas. Y bueno, ven que aquí, digamos, en el 3:8 dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Entonces, Tebas era una ciudad. Y después dice que en el 10 dice que ella fue llevada al cautiverio, fueron, ¿verdad? Fue ya, esa es la caída, ¿verdad? Entonces, esta caída de Tebas sucedió en el 663 antes de Cristo. Entonces, los historiadores, ¿verdad? Lo que dicen es que si él habla de esa destrucción es porque él vivió después de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que él dice, bueno, Nahum vivió entre el 663 y el 612, entre la caída de Tebas, de la ciudad de Tebas, y la caída de Nínive. De entre esos años él vivió. ¿Por qué? Porque él está contando algo que ya pasó aquí, ¿verdad? Ay, sí, Nínive va a ser como Tebas. Eso es lo que él dice. La ciudad de Nínive va a ser destruida como la ciudad de Tebas, que ya se destruyó. Entonces, eso ya pasó, eso fue pasado. Entonces, bueno, tuvo que haber vivido después para contarlo, ¿verdad? Y después lo de Nínive es futuro, entonces tuvo que haber pasado antes. Entonces, bueno, por ahí es por eso que los historiadores dicen esas fechas. Y bueno, sigamos leyendo del 10 hasta el final para poder ahorita traerles palabras, ¿verdad? También palabras que no entendimos o que no entendí y así. Y también para hablarles de Tebas. ¿Quién fue Tebas? Porque bueno, ya hablamos de Nínive, pero aquí menciona Tebas y no quería como que se quedara ahí como así, la ciudad de Tebas, pero ¿qué era o qué fue o así? Entonces, leamos del 11 hasta el final y terminamos con la ciudad de Tebas. Dice, Nahum 3:11. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujer en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos, provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espalda, te devorará como pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron sus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Entonces ven que, bueno, allá al final dice que sí, que no va a haber medicina para tu quebradura.
y tu herida es incurable. Entonces dice que después de ahí, después de la destrucción de Nínive en el 612, no se volvió a poder, ¿verdad?, levantar otra vez el imperio asirio. Como tal, el imperio asirio no tuvo esos años de gloria, porque pues el imperio asirio era un imperio grande, un imperio que era súper violento, ¿verdad? Se caracterizaba por eso, por la violencia. Ellos iban y comenzaban a conquistar terrenos, y ya después en el 612, que destruyen Nínive, que comienzan a destruir pueblos, no se vuelve a poder levantar como era antes, y comienza más bien a deteriorarse hasta ya, ya después lo que hacen es que Babilonia y los medos, ¿verdad?, se unen. Entonces ellos dos comienzan a repartirse. Bueno, yo me quedo con esta parte, usted se queda con la otra, y así comienzan a repartirse. Entonces obviamente se acaba el imperio asirio. Entonces, palabras que ahí vi, que eran un poquito así como complicadas. Rapiña es robo o saqueo con violencia, y pillaje es lo mismo, dice que son sinónimos. Entonces, bueno, también es robo o saqueo con violencia. Esto es cuando estaba como caracterizando a Nínive. Luego el fragor dice que es un ruido resonante y prolongado, que dice fragor de ruedas. Entonces es como ese ruido de las ruedas que es prolongado, como el de las motos. En esto, que dice jinete, y esto es que está verticalmente derecho, o sea, es un jinete parado así, con una postura derecha. Afrentaré es que es como un insulto que ofenda a una persona. Entonces él dice que Jehová, que Dios los va a afrentar, entonces que los va a insultar, y va a quedar asolada, entonces va a quedar destruida, arruinada. Y después dice que baluarte es una construcción para resistir ataques de los enemigos. Brevas, que decía brevas de higos, es como ese primer fruto que produce la higuera, entonces es diferente. Asedio, bueno, es un grupo armado que rodea un lugar, ¿verdad? Que la ciudad está, se dio como el asedio. Donde dice ahí que la langosta, el pulgón, el langostón, eso ya, bueno, mi mamá lo había tocado en Joel, no sé si se acuerdan, que en Joel hablaba mucho de la langosta, el langostón, de todo eso, pero bueno, el pulgón sí es un insecto que daña los cultivos, ¿verdad? Entonces la langosta, langostón, todo eso son insectos que vienen a dañar, y que son, ¿cómo se dice esto? Son como plagas. Y vallados es un cerco para defender un sitio e impedir la entrada en él, ¿verdad? Ahí no puede entrar nada. Entonces voy a hablarles de la caída de Tebas, ya como otra vez pasándome a lo histórico. Y bueno, esta caída de Tebas se da en el 663 a.C., ¿verdad? A manos de los asirios en lucha por conquistar Egipto. Entonces, ¿qué pasa? La caída de Tebas era una ciudad de Egipto, ¿verdad? Tebas era la capital de Egipto, y son los asirios, o sea, el imperio de los asirios, que lo conquistaron. Entonces, ven que los asirios derrumban vamos a ver si lo captan. Los asirios derrumban o destruyen la capital de Egipto, y luego vienen los babilonios y los medos y destruyen la capital de Asiria, que es Nínive, ¿verdad? Entonces, sí, me entendieron como esa, ¿cómo se dice esto? Esa seguidilla, porque eran todos entre todos, ¿verdad? Los asirios conquistan Egipto y luego ellos mismos los destruyen los babilonios. Entonces, bueno, y entonces el imperio asirio, como ya les había dicho, ellos querían conquistar muchas tierras, y entonces, bueno, ellos querían conquistar Egipto y lo logran tomando la capital de Egipto en ese momento, que la capital era Tebas, entonces en el año 663. Fue un acontecimiento muy importante en la historia de la ciudad de Tebas y en el antiguo Egipto, ¿verdad? También en la historia de Egipto eso quedó marcado mucho, porque pues sí, era su capital y fue destruido.
Y bueno, y al año no había mucha presencia, digamos, esto se da en la caída en el 663 y ya en el 664, 65, no, mentira, más bien 662, 661, ya no había mucha presencia del enemigo, ¿verdad? Entonces, pero la ciudad nunca fue como antes. Otros datos de la ciudad de Tebas dice que, les digo, la ciudad de Tebas fue una ciudad egipcia y los egipcios lo conocían como Uaset. Era una antigua ciudad ubicada a lo largo del Nilo, entonces a unos 800 kilómetros al sur del Mediterráneo. Dice que sus ruinas ahorita se encuentran en la ciudad egipcia de Luxor y fue la principal capital de el Alto Egipto y fue la capital de Egipto. Ya digamos en el Imperio Medio y en el Imperio Nuevo, eso es ya hablando en esta época, en la época donde estaba escribiendo Nahum, ella era la ciudad bueno, era, ¿verdad? Porque ya estaba destruida, era la capital de Egipto. Y bueno, en 1979, las ruinas de la antigua Tebas fueron clasificadas como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, también estas ruinas son muy conservadas y están ahí resguardadas como Patrimonio de la Humanidad y bueno, son un atractivo turístico. ¿Qué pasa? Esta ciudad de Tebas queda en Egipto, ¿verdad? Estas ruinas también nunca fueron, esta ciudad se destruyó, la destruyeron los asirios, nunca fue como antes, ¿verdad? Hubieron faraones, porque pues ahorita, digamos, en Egipto son los faraones que trataron de levantarla, pero nunca fue como antes de esto, ¿verdad? Pero como está en Egipto digamos que no pasan muchas guerras ni nada de esto, entonces estas sí, digamos que estas ruinas o lo que queda de estas edificaciones sí han sido mejor conservadas que las anteriores que hemos visto, como la tumba de Nahum que queda en Irak, o como digamos que la ciudad de Nínive que también queda en Irak, todas estas han sido muy, muy destruidas por todos esos conflictos, pero estas sí se conservan, entonces aquí están, digamos, estas son ahorita en la actualidad, así son. Entonces ven que están muy bien conservadas y bueno, si ustedes ven aquí en esta partecita, digamos como en esta esquina, son pues digamos si las personas visitan Egipto, pues entonces también pueden visitar estas ruinas, ¿verdad? Entonces bueno, aquí es muy visitada por los turistas. Si ven, bueno, los leones característicos de Egipto, ¿verdad? Todas estas grandes edificaciones. Entonces ya esta arquitectura, digamos que es muy diferente a la arquitectura que vemos en Nínive o la que estábamos viendo ahí en Al-Kosh. Entonces, estas son la ciudad de Tebas. Entonces, bueno, para como volver otra vez, esta ciudad fue conquistada por los asirios. Esta era la capital de Egipto. Y la capital de los asirios, que es Nínive, después la destruyeron los babilonios, ¿verdad? El papá de Nabucodonosor. Entonces ahí fue como destruyéndose y destruyéndose, todos contra todos, digámoslo así. Y bueno, muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Paola. Bueno, básicamente, como les decía yo ahorita que arrancamos, la idea es que cuando arrancamos, preguntamos obviamente si se acordaba alguien de qué se trataba el libro de Nahum, que son libros que están en la Biblia, o como en algún momento lo hicimos con los libros deuterocanónicos también, de que sabemos que aunque no están en la Biblia o en el canon, pero están en la Biblia católica y pues son libros que la gente menciona y uno saber de qué se trata, ¿no? Ya obviamente nos preguntan a nosotros, ¿de qué habla Nahum? Bueno, Nahum lo que hace básicamente es en 3 capítulos, un primer capítulo de y sí es muy poético, no sé si ustedes lo vieron ahí porque uno parece que al principio cuando empezó el libro como que uno estuviera leyendo el libro de Proverbios o por allá, de que habla que Dios es tardo para la ira y todo ese asunto y cosas que uno dice, como que uno dice, eso lo he leído en algún lado, ¿no?
Y después comienza obviamente a hablar del anuncio de Nínive, o sea, no es un secreto para los que conocen, porque si tal vez no conocemos Nahum, pero sí conocemos el libro de Jonás, donde sabemos por qué básicamente en un inicio se iba a destruir Nínive, ¿no? O sea, estas ciudades por lo general son ciudades muy prósperas, hay mucho comercio y ustedes saben que cuando hay abundancia, casi, cuando hay abundancia de cultura, es curioso, pero las ciudades cuando hay mucha mercadería y mucha cultura, también hay mucha perversidad, ¿no? Lo mismo pasaba con Sodoma, o sea, Sodoma era una ciudad bastante próspera, ¿no? O sea, había mucho negocio ahí. Entonces, las razones por las cuales se destruyó Nínive, pues obviamente las mismas por las que iba a ser destruida antes, volvió a caer en lo mismo, pero Nahum lo presenta de una manera así, como decía Paola, muy poética, ¿no? Hay muchas cosas aquí relacionadas, hay que entender un poco de la historia y por eso se enfocó mucho en la parte histórica de qué era Nínive, bueno, era la capital del imperio asirio, ustedes saben que en esos tiempos uno conquistaba al otro y no era como no es como que no es como lo que uno conoce ahora de conquistar, ¿no? Que uno cuando habla, uno dice, voy a conquistar a esa mujer, ¿no? La llena de detalles y amabilidad y corte. No, ya cuando uno diga, voy a conquistar y voy a destruir, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trataba. Entonces, pues sí, es como un esbozo general de lo que es el libro de Nahum, ya sabemos de qué habla de la destrucción de Nínive, cuando se hizo efectiva, obviamente, después de no haber aprovechado una primera oportunidad. ¿Qué enseñanza nos puede quedar a nosotros? Bueno, Dios es un Dios de oportunidades, siempre habrá cabida para la misericordia de Dios, pero la paciencia de Dios, pues, tiene su límite también, ¿no? Tiene su tope, o sea, no hay que abusar, como quien dice, ¿no? A veces la Eh, gente se va en eso. Sí, Mile. Ever, por ejemplo, en el 1.3 que tú hablabas, que dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder. O sea, se sabe que ya Jonás llevaba el mensaje, ¿no? El mensaje para que ellos se arrepintieran, o sea, que, que ellos se arrepintieron supuestamente, genuinamente, pero volvieron a lo mismo. Entonces, ahí cuando viene y dice que es lento para la ira, ¿sí me entendés? Entonces, Nínive no se iba a destruir de la noche a la mañana, ¿sí me entendés? Aquí hubo un profeta que fue y dio un mensaje y no volvieron en sí, se arrepintieron, pero volvieron a caer, digamos. Entonces, la ira del Señor, claro, es lenta, pero es segura. Y ese pueblo fue destruido, y no es de la noche a la mañana que nos pasan cosas, ¿sí me entendés? Que uno va jugando y le dan oportunidad a uno y uno sigue y sigue, ¿sí me entendés? Pero ahí está el poder del Señor, porque hay un límite, eso es lo que del 1.3 que leían allí. Esta historia, así como lo comenta Milena de Nínive, digámoslo, uno lo podría asimilar o hacer una analogía con la parábola aquella de la higuera, ¿se acuerdan? De que, mira, hace 3 años que vengo aquí, córtenla, y como quien dice, uno lo llevándolo a lo de Jonás, ve a Nínive y ahí diles que les quedan, no me acuerdo cuántos días eran, si eran 40, no me acuerdo cuántos eran. Y entonces viene el de la viña y le dice, no, tranquilo, démela un añito más y yo la apodo, la paciencia de Dios. Y entonces va el mensaje de Jonás, la gente se arrepiente, rasga sus vestidos y todo ese asunto, entonces viene la misericordia de Dios y dice, bueno, está bien, en la parábola démosle un añito más y si no, pues hay que cortarla definitivamente. Acá no fue un añito, fueron 150 años, pero de todas formas, acuérdense que si bien es cierto que hay una parte en la Biblia que dice que Dios borró nuestras iniquidades y las echó al fondo del mar y que ya no se acuerda de ellas, no se acuerda de ellas en la medida en que no volvamos a ellas, ¿no? Pero si volvemos a ellas, pues ahí están obviamente presentes. ¿Ustedes se acuerdan por qué fue que se enojó Jonás o por qué Jonás decidió irse para Tarsis en vez de irse para Nínive? ¿Por qué estaba tan enojado Jonás? ¿Ustedes se acuerdan? Porque Dios era, es lo que iba a anunciar, era la destrucción, y Dios sabía que Dios era un Dios de misericordia, y entonces no iba a quedar, como decir, como un mentiroso, era algo así.
no tanto como un mentiroso, sino que él decía, es que yo sé, yo voy a ir a anunciarles allá eso, pero yo, o sea, conociendo a Dios como lo conozco, porque bueno, Jonás no era un pintado en la pared, ¿no? O sea, que tal vez a uno le extraña por qué hizo lo que hizo, pero Jonás no era un pintado en la pared. Conociendo a Dios como lo conozco, yo sé que lo va a perdonar y esa gente, pues no. O sea, estamos hablando de Nínive, ¿eh? Porque acuérdense que Nínive, tampoco estamos hablando de que Jonás dijera, no, voy a ir corriendo para que los perdone porque estos son mis amiguis. No, no, no. O sea, estamos hablando de la capital del imperio asirio, que eran, ellos eran enemigos, ¿no? Entonces dice, es que yo conozco a Dios y Dios los va a perdonar. O sea, entonces, claro, después el Señor lo cuadra y dice, bueno, pero ¿qué ganas con enojarte tanto? O sea, ¿para qué te enojas? Y al final yo soy el que toma la decisión. Como dice. A veces a uno le puede pasar que uno se enchicha, se enoja por cosas que realmente ni le competen a uno, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo adicional del libro o de la historia de Nínive. Pastor, Sí, bueno, agradecerle mucho a Paula, a Paola, perdón, pues muy interesante y muy espiritual y muy histórico también. Y pues algo que hoy aprendí, yo no sabía, sinceramente no sabía que Nínive, digamos, fue destruida después. O sea, tal vez en algún momento leí eso, pero no puse la atención necesaria. Y lo curioso de esto es que es destruida y nunca más volvió a ser habitada esa ciudad, ya nunca más volvió a levantarse, ya tuvo su oportunidad, pero también vemos que Dios es un Dios implacable. sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, no solo Nínive, hay una lista allá en el libro de Mateo, no me acuerdo dónde es que el Señor cuando habla de, ay de ti, Cafarnaún y Betsaida, ¿se acuerdan de todo eso cuando les comenta a ellos? Y comienza a nombrar una serie de ciudades que, yo no me acuerdo si Nínive está ahí, voy a buscar un toquecito mientras vamos conversando, pero sí, sí, Luis, Nínive obviamente tuvo su oportunidad con Jonás y la aprovecharon en su momento, pero después obviamente volvieron a caer. Que es lo que a uno le pasa si uno no entra en el proceso, ¿no? O sea, aprovechando bueno, aquí está. Bueno, habla de Tiro y Sidón, otras ciudades también que pasó lo mismo, ¿no? De ciudades que no aprovecharon sus oportunidades, a pesar de haber visto, bueno, porque sí les pone que en esas ciudades tal vez hubieran visto los milagros que el Señor hizo, se hubieran arrepentido. Entonces, esto lo puede tomar uno como experiencia personal, ¿no? O sea, Dios nos da oportunidades, pero si no entramos en el proceso, obviamente, de aprovecharlas, por eso es que la Biblia no se cansa de repetir, o el Nuevo Testamento, de que esto es para los que perseveren, ¿no? Los que se mantengan, o sea, no es fácil sostenerse si uno no hace su esfuerzo de renovarse, de definir sus prioridades, de saber qué es lo que es verdaderamente importante. Eso, o sea, si uno no lo hace, definitivamente la caída es casi que inminente, ¿no? O sea, eso no tiene pierde, ¿no? Pero sí, sí, así es, mi estimado Luis, oportunidades que no se aprovechan, hay que agarrar la enseñanza por ese lado. Ahora, eso es curioso eso también, porque imagínate que yo no lo había visto así, que posiblemente Nahum fuera de Cafarnaúm, porque es la aldea de Nahum. Entonces, no había caído yo que Cafarnaúm quería decir eso, ¿no? Aldea de Nahum, pero no, o sea, obviamente no estoy diciendo que Nahum nació ahí, ¿no? Sino que es una de las varias teorías que Paola mostró de dónde podría ser. Lo que sí habla el libro de Nahum es que él dice ahí en el 1.1 que él es Nahum de Elkosh, ¿no? O sea, y todo lo que Paola habló de los varios Elkosh que hay, entonces, pero es interesante el asunto. Sí es cierto, el libro de Nahum no habla ni de qué tribu es, lo que preguntaba David ahora de que, y vivió Nahum 140 años, tampoco, estuve buscando ahí en Wikipedia sobre Nahum y tampoco dice cuándo a qué edad murió, sí habla de la tumba que habló Paola ahorita, pero no hay mucha información. Esto de los profetas menores no en vano es que uno conoce poco de ellos, ¿no? O sea, porque no es que sea fácil tampoco usted haga, y de hecho estos son los cortos, ¿ah? O sea, Nahum y Jonás y Joel que habló Milena la vez pasada, hay que meterse obviamente a los otros, bueno, Habacuc no es tan difícil, pero Sofonías, Ageo,
todos esos profetas hay que sacar un espaciocito también como para de una manera así muy resumida, por lo menos que le quede a uno una idea de qué es lo que se trata el libro, para no estar como detrás del palo con ellos, que obviamente hay gente que sí los lee y los escudriña y todo eso, pero no es, yo diría que en términos generales como la prioridad, ¿no? A veces cuando uno quiere meterse a escudriñar, casi siempre uno se va a los libros que son por general los más leídos, ¿no? Pero sí, estos libros tienen también su mensaje, ¿no? Tienen lo suyo. No sé si alguien quisiera agregar algo. Gracias, Paulita. Gracias, Paola. Sí, realmente, como les decía, no es fácil sacar el mensaje. Si ustedes ven ahí esos 3 capítulos, básicamente se centran en eso, nada más anunciar una destrucción y saber cómo se va a dar y anunciarla de una manera muy, muy bonita, muy poética. Siempre, qué curioso aquí, ¿no? Porque cuando uno viene el capítulo 2 de anunciar la caída y después en el 3 la destrucción, pero viene en el 1 diciendo, bueno, acuérdense que Dios es un Dios generoso, es un Dios bueno. ¿Me entienden todo eso? Pero tenga, ¿no? De todas formas, porque el que busca, encuentra, ¿no? Bueno, ¿no? Como hoy estamos clasificados a Qatar, entonces vamos a irnos más tempranito, para que sí, para que alcancen a ir a la fuente de la hispanidad. Bien, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado por medio de Paola de conocer un poquito más. Toda esa información, todo es conocimiento, todo, habrán cosas que ya sabíamos, no es nuevo saber que la maldad que había en Nínive, pero sí pueden haber cosas nuevas, saber de qué manera fue anunciada y digamos, llevada a cabo algo que estaba profetizado, ¿no? Porque te digo, lo de Nínive es algo que los demás profetas, como lo mostró Paola, y muchos libros hablaban, no propiamente, algunos sí, literalmente como Nínive, pero cuando se habla de Asiria, siendo Nínive la capital del imperio, pues obviamente ahí cae también. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios, ¿no? ¿Qué te parece tú mismo, Luis, si nos despides ahí con una oración, ¿vale? Claro. Bueno, gracias, Padre, por esta oportunidad, Dios, que nos diste de conocer más, Dios, de tu palabra, Dios, que es grande, Señor, tu palabra y tu conocimiento son grandes, Dios. Gracias por permitirnos conocer, Dios, por medio de Paola, Dios, oramos para que tú la bendigas, Señor, y la sigas utilizando, Dios, como esa joven, Dios, que inspira a a otros jóvenes, Dios. Bendícela grandemente, bendice a los hermanos, Dios, que hoy, pues aquí estamos, sacamos el tiempito, Dios, para aprender, Dios, de tu palabra, Padre Celestial. Acompáñanos, Padre, en esta noche, Dios, gracias como dijo David, por el día maravilloso que nos regalaste, día lleno de lluvia, Señor, pero aquí estamos protegidos y cuidados, Señor, bajo tu amparo, Padre Celestial. Gracias por todas las bendiciones que nos das, Padre del cielo, por cada uno de nuestros hijos y seres queridos, Dios, porque has sido un Dios bueno y maravilloso, Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te lo damos y agradecemos. Amén. 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 Amén.